Unidad 2. Teorías de la producción y los costos. Primer punto, función de producción, etapas. Función de producción, concepto. Es la relación entre la cantidad de factores requerida y la cantidad máxima de producto que se puede obtener. Función de producción, ejemplo. Para producir pupitres. Combinación de factores de la producción, recursos naturales, trabajo, capital, capacidad empresarial. Existen varias formas de combinar esos factores y lograr una producción eficiente. Esas combinaciones determinan la función de producción. Propiedades de la función de producción o etapas de la función de producción. Acá tenemos que primero se inicia en el origen, acá, porque no existe producción sin el factor variable trabajo. Acá tenemos en esta línea vertical la cantidad producida y en esta la cantidad del factor variable trabajo, que está representada con una L de laboro. Siguiente etapa, dice: el incremento de trabajadores adicionales hace que se incremente la producción a una tasa creciente hasta el punto de tangencia. O sea, se van agregando trabajadores acá y la producción va aumentando. Y acá a un ritmo más acelerado hasta este punto de tangencia. A partir de acá, dice, después del punto de tangencia, la tasa sigue creciendo, sigue siendo creciente, pero en una menor cuantía, hasta alcanzar el punto máximo. Está hablando desde acá, desde este punto de tangencia hasta este punto máximo. Sigue creciendo, pero no a estos niveles como veíamos acá. Y ahora desde acá hasta acá, y sigue. Dice acá, a partir del punto máximo, la producción decrece a una tasa decreciente conforme se incrementa el factor variable. Sigo metiendo trabajadores, pero ya la producción sigue, pero a una tasa decreciente. Ley de los rendimientos marginales decrecientes. Función de producción, corto plazo. Es el periodo en el cual puede ajustar su producción alterando los factores variables, como las materias primas y el trabajo, pero no los factores fijos como el capital. Existe al menos un factor fijo, cuando hablamos de función de producción a corto plazo. Y acá tenemos un ejemplo, función de producción, corto plazo, ejemplo. Supongamos que nuestro empresario es un panadero de barrio y solo atiende a ese barrio, es decir, es un productor de pequeña escala, tanto en tamaño de mercado como de acceso a capitales. Supongamos también que de un momento a otro, aumentada la demanda del pan, el panadero de nuestro ejemplo puede dedicar más horas de su propio trabajo a fabricar pan, por lo que comprará más insumos y eventualmente puede contratar un ayudante. En el corto plazo, los factores variables de la producción, de la función producción de nuestro panadero, son las horas de trabajo y los insumos variables que utiliza en la producción del pan: harina, sal, levadura, agua, etc. Se nos hace difícil pensar que este empresario pueda duplicar la planta, su panadería, en el corto plazo. Vemos así que los factores de capital se mantienen fijos en este ejemplo del tiempo. Ahora vemos la función de producción a largo plazo. Dice, es un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que se puedan ajustar todos los factores de producción: la naturaleza, el trabajo, el capital y la tecnología. A contrario a la función de producción de corto plazo, siempre había un factor de la producción que quedaba fijo.
en la función de producción a largo plazo se pueden ajustar todos los factores de producción. Y acá tenemos otro ejemplo, pero para la producción a largo plazo. Dice: por otra parte, podemos pensar que en la ciudad que contiene al barrio de nuestro panadero existe una planta industrial dedicada a la elaboración de todo tipo de productos de panadería. El tiempo que necesita esta planta para responder al incremento de la demanda por pan es muy diferente al de nuestro panadero artesanal. Es decir, esta planta rápidamente puede extender los turnos del personal empleado actualmente. Puede incorporar con facilidad más personal, adquirir con rapidez la mayor cantidad de insumos necesarios para la producción y además, si todo eso no fuera suficiente, tiene la posibilidad de ampliar la planta, porque suponemos que su disponibilidad de capital es mayor que la del panadero artesanal. Producto total, medio y marginal. Producto total, medio y marginal de corto plazo. Producto total, la cantidad obtenida de un bien en un periodo dado para una cierta combinación de factores y tecnología cuando un factor varía y el resto es fijo. Después tenemos el concepto de producto medio, el producto total dividido por la cantidad de factor variable. Y el producto marginal, el cambio en el producto total derivado de un cambio unitario en la cantidad de factor variable utilizada, o sea, cuánto cambia en la producción al agregar una unidad más de trabajo, por ejemplo. Ley de los rendimientos decrecientes. Ley de los rendimientos decrecientes. Concepto: a medida que se consume una mayor cantidad de un bien, aumenta la utilidad total. Sin embargo, a medida que se consume más, esta aumenta cada vez más despacio. Acá tenemos un primer ciclo donde crece la producción junto a la cantidad de factor variable que se le agrega. Pero luego hay un punto de inflexión hasta acá, donde se sigue aumentando a un mismo nivel el factor de producción que habíamos mencionado antes, pero ya no crece tanto como en la primera etapa. La ley de los rendimientos marginales decrecientes. Con esto vamos a aclarar lo del punto anterior. Acá hay un ejemplo que nos va a servir mucho. Dice: esta ley establece que si dado el estado de la tecnología en el proceso de producción se añaden más y más unidades del input variable, manteniendo constante el nivel de los otros inputs, llega un momento, punto A en el gráfico, en el que los incrementos resultantes en el output o producto total comienzan a disminuir, y eso es el producto marginal decreciente. A partir de este punto empieza a disminuir. Acá está la cantidad de factor variable, se agrega una unidad, 2, 3, hasta este punto de crecimiento o de producción, y ya se empiezan a agregar más cantidad de factor variable, pero ya no crece a este ritmo que había crecido hasta este punto. Acá hay un ejemplo que lo vamos a leer. Dice: en una alfarería pequeña con solo un torno y un horno, un trabajador puede lograr 12 unidades de producto por periodo temporal. 2 trabajadores podrían producir más del doble por la especialización y reparto de tareas.
Uno se dedica al torno y otro al horno, por ejemplo. Pero a partir del tercer trabajador, la productividad marginal caería. ¿Y qué puede hacer realmente un sexto trabajador? Quizás servirle cerveza fría y contarles chistes a sus compañeros. Bueno, este es un muy buen ejemplo para graficar esto. Y acá abajo dice, la razón de que existan rendimientos decrecientes en el corto plazo es la presencia de factores de producción fijos con los que tienen que trabajar el factor variable. Ahora el rendimiento de escala. Rendimientos de escala a largo plazo. Los rendimientos de escala expresan cómo varía la cantidad producida por una empresa a medida que varía el uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción en la misma proporción. Y acá dice, si empleamos 2 trabajadores del mismo tipo y 2 máquinas idénticas, lo natural es esperar que produzcan el doble de lo que produce un solo obrero con una sola máquina. Bueno, acá se están moviendo todos los factores, el trabajo, los insumos y la tecnología o el capital. Por eso es que hay un doble de producción. Hay un desplazamiento de la curva hacia arriba. Rendimientos constantes a escala. El aumento de la cantidad de uso del factor productivo determina un aumento exactamente proporcional a la cantidad del producto acabado. Por ejemplo, un aumento del 10% de la fuerza de trabajo determinaría un aumento del 10% de la producción. Bien. Luego tenemos otra instancia que dice rendimiento decreciente a escala. El aumento de la cantidad de uso del factor productivo determina un aumento menos que proporcional en la cantidad del producto acabado. Y acá, por ejemplo, dice un aumento del 10% de la fuerza de trabajo determina un aumento del 5% de la producción. O sea, se aumentó un 10% el factor trabajo, pero solo aumentó la producción en un 5%. Esto es un rendimiento decreciente a escala. Y tenemos esta otra instancia que dice rendimiento creciente a escala. El aumento de la cantidad de uso del factor productivo determina un aumento más que proporcional en la cantidad del producto acabado. Por ejemplo, un aumento del 10% de la fuerza de trabajo determina un aumento del 15% de la producción. Claro, sería al revés que el ejemplo anterior. Aumenta 10% el factor trabajo y la producción, en vez de aumentar un 5 como antes, aumenta un 15. Este es el rendimiento creciente a escala. Siguiente punto, organización de la empresa. Pequeñas y medianas empresas. La organización de la empresa, las empresas existen por muchas razones. Explotar la economía de la producción en serie. Para que la producción sea eficiente se necesita maquinaria especializada, fábricas, cadenas de montaje, una división del trabajo en gran número de operaciones pequeñas. Otra razón por la que existe la empresa es reunir recursos. Para producir a gran escala se necesitan de fondos que las empresas toman de los beneficios que obtienen o de préstamos que se le otorgan. Y otra razón de existir, siempre en términos económicos, ¿no es cierto? Gestiona el proceso de producción. La producción no puede organizarse por sí solo, tiene que haber alguien que supervise, negocie y adquiera los recursos necesarios. Clasificación de las empresas. Grandes empresas son aquellas empresas que tienen un gran número de integrantes, sus acciones cotizan en bolsa, pueden ser multinacionales, sociedad anónima, sociedad comercial, SRL, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple y por acciones o de capital e industria.
Y después están las pymes, pequeñas y medianas empresas. Son empresas familiares con pocos integrantes, cuentan con una estructura menor comparada con las grandes empresas. Pueden llegar a ser grandes empresas con el paso del tiempo. Costo total de la producción, costo fijo y costo variable. Costos. Concepto: es el precio de los servicios de los factores productivos. Clasificación: tenemos los costos fijos y los costos variables, que son estos. Los costos variables pueden ser costo total, costo marginal y costo medio. Clasificación de los costos. Costos variables se llaman variables porque su valor varía ante los diferentes niveles de producción y ventas. Y los costos fijos se llaman fijos porque su valor no depende del volumen de producción y ventas. Costos fijos son aquellos independientes a la producción, sin embargo son necesarios para seguir operando. Ejemplo: alquiler, teléfono e internet, planilla, etc. Y los costos variables son aquellos dependientes de la producción. Ejemplo: materia prima, insumos, agua, luz, etc. Costo marginal, costos medios. Costo total representa el gasto monetario total, es igual a costo fijo más costo variable. El costo marginal representa el costo adicional de producir una unidad más. Y el costo medio es el costo total dividido por el número de unidades producidas, es decir, el costo promedio de cada unidad producida. Relación entre producción y costos. Relación entre producción y costos. En los costos influyen el precio de los factores y la función de producción que habíamos visto antes. Todo esto teniendo en cuenta si las mejoras tecnológicas permiten a la empresa producir la misma cantidad de productos con menos factores o una mayor cantidad de productos con los mismos factores. Costo de oportunidad. Costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el valor del bien o servicio al que se renuncia, porque elegir una cosa implica siempre renunciar a otra. Es el valor del bien o servicio al que se renuncia. Eso es el costo de oportunidad. Ejemplo: tengo un garage desocupado. Si lo alquilo como cochera gano 600 pesos. Y si lo alquilo como local comercial gano 1000. Finalmente decido alquilarlo como local comercial. El costo de oportunidad fue de 600 pesos.